hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo han estado? Araceli, qué gusto. Vamos a esperar unos minutos. Hoy el tema va a ser algo que todos hemos vivido y que todos estamos viviendo, las creencias. Tina, hola hermosa, buenas noches. Héctor, Imelda, Angie, Gabriela, Leti, Loli, buenas noches. Las creencias, no necesariamente creencias religiosas, pero algunas veces son creencias religiosas. Son las creencias con las que nos educaron, con las que nos programaron, que a final de cuentas cuando somos adultos son creencias que sirven y son creencias que ya no nos sirven. Hola, hola, buenas noches, Angie, Gabriela, buenas noches, Eva, Eric, buenas noches, Héctor Álvarez, buenas noches. Hace un momento escribí que cuando estamos chicos, estamos niños y nos enseñan a cruzar una calle, es una creencia que toda la vida nos va a ser útil porque siempre tenemos que fijarnos en cruzar una calle, pero la creencia de no hablar con extraños, la creencia de no hacer amistad con gente que no conoces cuando somos adultos es algo que no funciona, porque entonces seríamos unas personas no solamente solitarias, sino solas. Teodosio, primo, buenas noches. José Luis Ramos, hola, hola. David, buenas noches. Paulina, hola, hermosísima señora, buenas noches. Hace rato, Pau, hablé de las personas que conozco de tu país, tantos años ya. Sofía, buenas noches. Titita, Juan. Y entonces llegamos a la conclusión de que las creencias con las que vivimos son creencias que aprendimos. No es algo con lo que nacimos, no es algo que sea nuestro. Es algo que nos enseñaron, es algo que nos grabaron y es algo que muchas veces se convierte en negativo, por decirlo de alguna manera. Ustedes saben que yo no soy amiga de lo negativo y lo positivo, pero todo es dualidad. Adri, hola, hola. Rosario Cuevas, buenas noches. Brisa, Yolanda, aquí lista para ir a mi maestra. Besos, Cervera, hola, Brisa. Marisol, buenas noches. Max, hola. Y ya se me fue, que son creencias que nos dijeron con la mejor intención que podían nuestros papás o tíos o maestros o hermanos o abuelos o quienes nos hayan transmitido sus creencias de vida, porque esas eran las creencias que ellos tenían y ellos no estaban en el camino del despertar como estamos nosotros. Y voy a decir gracias a Dios. En el camino del despertar en el que estamos nosotros, que ya nos estamos dando cuenta, ahora ya sabemos que cuando nos dicen algo, debemos de pensar. No debemos no es que yo les esté prohibiendo, es una palabra que no le encuentro otra manera de decirlo. No debemos de creer las cosas porque nos las dicen, nada más debemos de pensar. ¿Por qué tengo yo que creer esto? ¿O por qué yo estoy creyendo esto? Hablando de las enfermedades, tengo varios amigos, tengo varias amigas que, por decir, es algo que a mí nunca me ha pasado porque nunca lo he creído. Levantarme a las 6 de la mañana y meterme a bañar, no me pasa nada si salgo a la calle. Sin embargo, hay personas y gente más joven que yo que tienen que bañarse y tienen que esperarse 1 hora o 40 minutos para poder salir a la calle, y así educaron a sus hijos, niños de 12, 13 años, y en verdad
Si se bañan y salen a la calle se enferman, simplemente porque es una creencia. Se me van. Brisa, Marisol, buenas noches, Irán. Titita, hola hermosa, Virginia, hermosísima señora, ¿cómo estás? Gladys, la mujer viajera, Marisol, buenas noches, María Sánchez. Tú como siempre me ves y no te ves, fíjate, es que soy cuántica, estoy y no estoy, me ves y no me ves, me veo y no me veo, me oigo y no me oigo. Hola Victoria, estoy bien, gracias, saludos, besos, Victoria Martínez, Shailita Garza. Es lo que tenemos, nada más es lo que tenemos que hacer, pensar lo que me dijeron mis papás es verdad o lo que me dijeron mis papás fue verdad cuando me lo dijeron. Si yo tenía 3 y 4 y 5 años y me decían que si me mojaba en la lluvia me iba a enfermar, posiblemente fuera cierto, porque posiblemente fuera yo una persona propensa por algún otro motivo emocional, por alguna situación que escuché y ni siquiera recuerdo qué fue. Entonces, en ese tiempo, en esos años, era posible que yo me enfermara si salía a la calle recién bañada, pero ya no, porque ya soy una persona adulta y ya puedo cambiar mis pensamientos, ya puedo y ya tengo el suficiente poder para manejar mis emociones, para manejar mis miedos y por supuesto que no me va a pasar nada. Dice José Luis Ramos, y si uno se baña con agua caliente y sale afuera y está frío, ¿se podría enfermar uno? Yo no. Yo viví en un lugar donde había mucho frío y algunas veces a mí me encanta el agua hirviendo. Aunque hay calor, me gusta el agua caliente y nunca me ha pasado nada. Dice Gladys, pero te quiero mucho, te veo, no te veo, te escucho, no. Eres tan especial que es prácticamente imposible no quererte. Mira nada más, gracias. Yolanda Rincones, buenas noches, querida María Cervera. Hola, Yoli, buenas noches. Y las creencias se refiere a todo, no solamente a cuestiones de salud física, por decirlo, gripa, tos, pulmonía, diarreas, vómitos. Si comes esto te va a hacer mal. ¿Sabes qué pasa? Lo comes y te hace mal. ¿Por qué? Porque ya tu pensamiento está predispuesto y ya tu emoción está lista para que eso que te dijeron que te va a hacer mal te haga daño. Eso es así. Hay personas que no pueden comer nada fuera de su casa. Hay personas que hasta el sabor del agua, aunque fuera la misma marca, hablando de mi tierra, que aquí el agua es siempre 100 de 100 comprada, tenemos agua salada. Yo pienso que algunas personas no la compran por cuestión económica, pero la mayoría de la gente que está acostumbrada a tomar agua no puede tomar agua fuera de su casa porque le sabe diferente, aunque sea de la misma marca, es nada más porque tiene la creencia de que no comas, no bebas fuera de tu casa. Y algo bien importante y bien desgastante es la creencia de no merecer. Es una de las creencias más terribles, que son más drásticas con nuestro, y me incluyo. No es que yo no merezca porque soy mala, no es que yo no merezca porque no valgo nada, no es eso. Es que simplemente tenemos la idea, tenemos la creencia que a veces no nos damos cuenta y debemos de desmantelarla todos, la creencia de no merecer. ¿Por qué? Porque no queremos parecer ambiciosos. Entonces no somos capaces de salir de donde estamos. Nos equivocamos. En realidad, dentro de nosotros
llegando a la conclusión de que por fuera todos somos diferentes. Yo tengo mi cabello blanco y estoy un poquito pasada de peso, pero hay otros que pueden tener el cabello rojo o amarillo o negro y chino y lacio, y ser altas y ser delgadas y ser bajitas y ser gorditas y morenas y blancas y aperladas y amarillas o amarillos y de cualquier color y de cualquier tamaño, por decirlo así, pero por dentro todos somos iguales. Pero no lo creemos. No creemos que todos somos iguales, no creemos que todos tenemos el mismo derecho que tiene el que tiene el mejor carro, el que tiene la mejor salud, el que tiene la mejor mujer o el mejor hombre. No estoy hablando de físico, como les dije, estoy hablando de mejor, de cariño, de amor, de amistad, de felicidad, de risas. Creemos que nosotros no podemos tenerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente porque algún día la mamá, el papá, el hermano, el maestro nos dijo, es que tú no lo mereces. Es que tú no mereces un 10 porque hiciste tu trabajo sucio. Y de ahí se nos queda la idea de no merecer y toda la vida vamos a cargar con la creencia de que no merecemos. Pero al ser adultos, y ya la creencia no es que no merezco un 10 en una libreta porque la hice mal, es simplemente, es algo que se me implantó, es algo que se me quedó, es algo que se me grabó. Y esto me va a hacer pensar, me va a hacer creer, me va a hacer sentir, bien importante, que nos hace sentir que no merecemos. Y normalmente la gente empata la idea de merecer con dinero. Y sí, el dinero es importante, como lo dije hace días, no es lo más importante, pero cómo nos alivia la vida. No, a veces o siempre para mí es más importante la salud, es más importante no andar riendo toda la vida sin ningún motivo, porque eso también esconde tristezas. Pero una persona que no sabe reír, una persona que no se ríe de sí mismo, una persona que se enoja por todo, es una persona a la que seguramente de muy niño le implantaron la creencia de que tenía que hacer las cosas perfectas. Y eso a la edad adulta es algo que nos limita, porque no queremos cometer errores y no nos damos cuenta que somos un error. Cada uno de nosotros somos un error porque cada uno de nosotros está en aprendizaje. Todos estamos en aprendizaje. Quien diga que ya aprendió, quien diga que ya entendió, quien diga que ya todo lo sabe, miente con todos los dientes. Juan Coqueto, buenas noches. Aleli Zúñiga, buenas noches. Marcia Amparo, Marcelina Chavarría, Gilma, José Maximiliano, buenas noches. Quiere decir que todo está en tu creencia. Exactamente, todo está en tu creencia. Y como he dicho varias veces, no es solamente la creencia religiosa, es la creencia de vida, es la creencia. Yo creo que si yo dejo mi puerta abierta en la noche, va a entrar un ladrón y se va a llevar mi televisión. Es una creencia de inseguridad que yo tengo. Y ahora sí, créeme que se ha quedado la puerta abierta muchísimas veces, se han quedado las llaves pegadas muchísimas veces. Por supuesto que es un descuido de las 3 mujeres que vivimos en esta casa y no ha pasado nada. ¿Por qué no ha pasado nada? Porque no tenemos miedo. Si tuviéramos miedo, fuéramos 3 mujeres que no podríamos vivir solas, porque entonces también existe la creencia de que el hombre es fuerte y la mujer es débil. Entonces íbamos a pensar que necesitamos un hombre en la casa para que nos dé valor, para que nos cuide y para que nos proteja. Y no. En este caso, supongo que yo le he pasado creencias a mis hijos, pero la de miedo, la de no poder, no, esa no, porque yo no la tengo, pero sí todo es una creencia
Y creencia religiosa es, por ejemplo, que dicen que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Algo así, hace muchísimos años que lo leí. ¿Y saben a qué se refiere esa creencia? A que antiguamente cuando cerraban las puertas de las ciudades que estaban amuralladas, como mi tierra estuvo un tiempo, en aquellos lugares la gente viajaba en camellos, los camellos son muy grandes. Cuando anochecía y cerraban las puertas donde entraban los camellos fácilmente, habrían unas puertas delgaditas. Digo delgaditas porque las puertas grandes pues serían de 10, de 15, de 20 metros. No lo sé, antes se medía por codos, no por metros, no por yardas. Y entonces habría una puertecita que yo me imagino como de 1,5 metros de ancho, y tenía unas cosas que eran como agujas, que se las dejaban afuera para que pasaban las personas que venían en los camellos. Pero llegaban los camellos y estaban en la noche afuera del lugar que ya estaba cerrado por el peligro que conllevaba la situación de esa época, y salían personas a ayudar a descargar a los camellos. Metían la mercancía, que siempre era su medio de transporte, metían la mercancía a la ciudad y después metían al camello. Entonces quitaban las agujas y metían al camello. De ahí viene el dicho o el versículo que dice que es más fácil que entre el camello por una aguja que un rico al reino de los cielos. Y de ese versículo, que es una creencia religiosa que se ha pasado de generación en generación, hasta de la gente que no es religiosa lo dice y lo cree, que se conforman con ser pobres. Porque yo no quiero ser rico, porque si yo soy rico no voy a entrar al cielo, sin darse cuenta que la riqueza la tienes contigo, solamente que la creencia de no merecerla no te permite tenerla. Y no hablo solamente, les repito, no hablo solamente de creencia de dinero, de creencia de salud, de creencia de amor, de creencia de alegría, de creencia de optimismo, esta carencia no es solamente económica. La gente piensa, cuando oyen abundancia, cuando leen abundancia, cuando dicen abundancia, no se dan cuenta que se están refiriendo solamente a dinero. Y la abundancia es en todo. Yo soy abundante en amigos. No soy abundante en enfermedades. Hay personas que son abundantes en enfermedades, hay personas que son abundantes en problemas. Pero esto, ¿por qué viene? Porque están pensando, porque tienen la creencia de pensar para solucionar los conflictos, y no es verdad. No es verdad. Cuando tú tienes un conflicto, inmediatamente tienes la solución. No tienes que pasarte noches y días pensándolo, porque si lo estás pensando demasiado, estás teniendo miedo, y lo que estás haciendo al tener miedo, por la creencia de que tienes que pensar para buscar una solución, estás desarrollando el miedo, y ese miedo atrae lo que no quieres. Allí también podría entrar la forma, la manera, el modo en que tenemos de pensar o de hablar o de decir. No voy a decir rezar, no voy a decir orar, pero también las personas rezan y oran de manera equivocada. Piden lo que ya tienen. He estudiado algo en estos últimos 30 años de mi vida, divina, hermosa. ¿Cuántos días sin verte, Gladys? No soporto mañana con agua fría, por ende me baño con agua bien caliente y salgo tranquilamente, no me enfermo. Yo salgo con los ojos rojos. Parece que estuve llorando en el baño, y no, es que el agua está hirviendo, así me gusta, que me queme. Virginia, aquí en Sonora también compramos el agua para tomar. Creo que es en todo México, Virginia. A partir del huracán Gilberto, creo que ya se quedó, se implementó la idea. Ahora sí, la creencia. Marcia Amparo, María, eres alguien muy especial entre
Mi amiga, bendiciones, gracias, Marcia Divina. Hola, Mari, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Gabriela, cuando no creemos merecer algo, es muy difícil llegar a tenerlo, porque tendríamos primero saber qué es lo que crees que no mereces. No tú, todos, el que lo piense, el que lo sienta. Después tiene que irse a su recuerdo que está en el pasado, que ya se murió, que está por allá, pero somos producto del pasado. Y recordar y darse cuenta de dónde viene esa creencia. Después tiene que desmantelarla, o sea, quitarla, pero no quedarse sin creencia. Cuando tú quitas una creencia, tienes que poner otra. Por eso escribí hace rato, siempre tenemos creencias. No podemos vivir sin creencias. Es imposible, solamente que tenemos que saber, tenemos que aprender a discernir cuáles son las creencias que nos convienen y cuáles son las creencias que nos perjudican. Ceci Martínez, Anier, Jessy Alonso, Virginia, claro que merecemos lo mejor. Sí, ya tenemos lo mejor. Gabriela Martínez, Gabriela Ramírez, Mari, también es cuando decimos no tenemos suerte, toda la sociedad te dice no tienes suerte. Una conocida mía decía que la suerte está en la palma. ¿Y por qué está en la palma? Pues está en la palma de la mano. El que trabaja tiene suerte. Casi siempre la implicancia de suerte viene con dinero. El que trabaja tiene y el que no. No, Virginia, somos humanos y cometemos errores. Somos un error, Virginia. Somos un error. Venimos a esta vida a aprender. Desde que nacemos empezamos a pedir lo que queremos llorando. Después, cuando empezamos a caminar, nos caemos. Cuando empezamos a escribir, lo hacemos mal. Somos personas, somos seres humanos que vamos aprendiendo a prueba y error, prueba y error, prueba y error. La creencia con la que nos crecieron, así es, Angie, es la creencia con la que nos crecieron, y por supuesto que de ninguna manera lo hicieron por maldad. Era la creencia que ellos tenían. Recordemos que antes las personas no escribían, antes las personas no leían, no sabían. Ahora en México creo que hay 40 millones de personas analfabetas. Somos 130 millones o algo así, 137 o algo así, y alrededor de la tercera parte de personas no saben leer. Imagínate, hace 50, 40, 30, 100 años. Entonces el 40 y el 20 y el 10 eran los que sí sabían leer, los que sí sabían escribir. Y si nos vamos a tiempos más antiguos, nos vamos a dar cuenta que las muy pocas personas que sabían leer y escribir hacían, decían y mandaban lo que querían, lo que les convenía, y los demás tenían que obedecer. Porque te están diciendo, aquí dice esto, mira, yo lo estoy leyendo, aquí lo dice, y tú no sabes ni la O por lo redondo, por supuesto que les ibas a creer. Así es la manera en la que nacieron las pocas personas, es la manera en que nació la política, el manejo de masas. Fueron las personas muy inteligentes, pocas personas que supieron aprovechar la facilidad que tenían, porque nacieron en familias que podían mandarlos a estudiar, y ahí fue donde empezó el abuso que se ha cometido con toda la gente, y el abuso que se sigue cometiendo es hijo de aquel abuso. Es la creencia de que el que estudia y el que sabe nos dice las cosas y tenemos que creerlas porque no sabemos si es verdad o no es verdad. Y ahí es donde deberíamos de utilizar un poquito la intuición. Si tú te preguntas si algo es o no es, y aunque a ti te parezca que lo que están diciendo es verdad, pero sientes que no es, creo que a veces debemos de hacerle caso a esa vocecilla que se llama intuición y que no sabemos, no nos gusta escuchar, porque no nos gusta equivocarnos. Pero también pienso que es mejor equivocarme por una decisión que yo tomé y no por una creencia que me dijeron. Si me equivoco yo por algo que yo hice, pues me levanto, me limpio las rodillas, me pongo los tacones y sigo caminando.
pero si me equivoco por una cosa que me dijeron que yo hiciera, X, lo que sea, que me dijeron que yo hiciera y no lo hice, me voy a sentir culpable. Me voy a sentir culpable porque si a ella o a él le salió bien, porque a mí no, porque no sirvo para nada. Ahí está la creencia de desvalorización, la creencia de no servir para nada, la creencia de carencia de inteligencia. Muchísimas personas cuando se equivocan se golpean y bruto, tonto, estúpido, qué sé yo, la palabra que utilicen, y es un modo de maltratarse, es una manera de minimizarse como ser humano porque tiene la creencia de que no vale nada. No vale nada. Hay una canción o una película, algo así, que dice no somos nada. Josías o Josías, Norma Muñoz, Estela Ortega, buenas noches, Brisa. Yo intento hacer cambiar las creencias de mis hijos y mías, pero es complicado y hay mucho por hacer. Es que no se trata de cambiar, Brisa. Se trata de desmantelar, se trata de transformar, se trata de irte a la raíz de esas creencias para poder transformarlas. No es de que esta pluma rosa la voy a cambiar con esta pluma transparente y nada más quito una y pongo otra. No. Tiene un proceso que para algunas personas es fácil, para otras es difícil, para otras es rápido, para otras es tardado. Todos somos diferentes, todos tenemos diferente velocidad. No es algo que se haga así nada más porque lo voy a hacer. A algunas personas les resulta muy difícil y podría salir contraproducente porque si quitas una creencia y no pones la correcta, entonces ¿a dónde estás yendo? Hay mucho por hacer. Nitza Penot, buenas noches. Pablo Brandan, Carmen Cadena, buenas noches, José Luis. Pero si uno tiene dinero en cantidad, es bueno ayudar a los que no tienen. Si quieres, José Luis, si tienes dinero en cantidad y quieres ayudar a los que no tienen, perfectamente estás en tu derecho, porque es tu dinero. Pero si tienes dinero en cantidad y no se te da la gana de ayudar a nadie, perfectamente bien hecho, porque es tu dinero. Es que no hay nada que nos obligue ni a querer a los papás, ni a querer a los hijos, ni a nadie. Nadie obliga a que tú me quieras. Las cosas son así, las cosas se hacen porque se quieren hacer, no porque es bueno o porque es malo o porque debe de ser. Si yo quiero lo hago, si yo no quiero no lo hago. Hay muchísimas personas que tienen muchísimo dinero y no ayudan. Hay muchísimas personas que tienen poco y ayudan. No es algo que porque está escrito se tuviera que hacer. No es algo, bueno, ni siquiera es ley. Y si fuera ley, les voy a decir una mala frase que yo utilizo. Las leyes se usaron para violarlas. Para eso son las leyes, para buscar la manera de no cumplirlas. Y eso de vivir siempre cumpliendo, de vivir siempre de manera correcta, también es una creencia. ¿Para qué vas a vivir siempre de manera correcta si no es lo que tú quieres hacer? Para sentirte amargado y frustrado porque tienes que hacer las cosas porque así te dijeron que tenía que hacerse. ¿Por qué no mejor piensas qué es lo que tú quieres hacer? Y entonces, si para los demás está bien o no está bien, sería problema de los demás. Que tú hagas lo que tú tienes que hacer, que tú te sientas bien con lo que tú haces, es más que suficiente, porque solo naciste y solo vas a morir. Es así. Es así. Ya no hay aquello de que tenemos que obedecer y tenemos que hacer porque tenemos que ser buenas personas para irnos al cielo. Ya comprendimos, la gran mayoría de las personas ya comprendimos que el cielo está aquí y el infierno también está aquí. En tus pensamientos, en mis pensamientos, ahí está el paraíso. Si tengo los pensamientos correctos, no importa que sean buenos o sean malos, que sean correctos para mí. Ese es mi paraíso. Pero si estoy pensando cosas que creo que no están correctos, entonces voy a estar viviendo mi infiernito. Como estar pensando en enfermedades, como estar pensando en carencias, como estar pensando en envidiar, en desear lo que el otro tiene, eso es vivir en un infierno. Porque al que estás envidiando y al que le estás mentando la madre y al que estás diciéndole mal, ni siquiera se entera, él está en su casa comiendo o durmiendo feliz de la vida, mientras tú estás con
con tu creencia de que careces de lo que el otro tiene y tu hígado se te está hinchando y a lo mejor hasta sales con un cáncer por desear lo que el otro tiene, por la amargura, y sales diabético y te sube la presión por lo de las emociones disparadas que tienes, por tus pensamientos tontos, y el otro está en su casa feliz y contento y pasa y te da los buenos días y a ti te revuelve el hígado. Es así. Tenemos que hacer las cosas que queremos hacer porque las queremos hacer, no porque estén bien o estén mal, porque no hay nada bien y no hay nada mal. Lo único que nos limita a hacer las cosas malas es dañar a otros. Si tú estás haciendo algo que no daña a ninguna persona ajena y no te daña a ti tampoco, entonces no es algo malo. Pero si tú estás haciendo algo bueno y le estás haciendo daño al otro, te estás haciendo daño a ti para conseguir eso bueno, como sería escalar una posición económica o una posición de jerarquía en un trabajo y le estás haciendo daño, estás hablando mal de otro, pero estás haciendo algo bueno porque vas a ganar más para ti y tu familia, entonces no estás haciendo algo bueno porque estás dañando al otro. Es lo único que tenemos, es lo único que nos marca lo que está bien o lo que está mal. Si le hacemos daño a alguien, está mal aunque creamos que está bien. Es por eso que debemos de pensar, esto que yo estoy creyendo, ¿es así? A mí me dijo mi papá, me dijo mi mamá, me dijo, que yo tengo que llegar a ser gerente de la compañía, aunque tenga que pisar a otros. Si a mí me dijeron eso, cuando yo tenía 16 o 18 o 15 años, y hoy que tengo 60 me doy cuenta de lo que me dijeron, ya tengo el suficiente raciocinio, suficiente madurez debería de tener para pensar, eso que me dijo mi lo que sea, que yo tengo que llegar a ser una persona importante aunque tuviera que pisotear a otros, no, entonces no está bien. Es ahí lo que tenemos que hacer. Las creencias nos las dieron, nos las dijeron en una edad en la que todo se nos quedaba. De hecho, las creencias se nos programaron cuando teníamos menos de 7 años. Todas o casi todas las creencias de las que ahora hacemos uso y nos va como en feria, en México quiere decir que nos va muy mal. Algunos, estas creencias fueron instaladas antes de que cumplamos 7 años, cuando tal vez en ese tiempo era correcto pisotear a otros, no, pero a lo mejor tú tienes que ser el mejor de la clase, tú tienes que lograrlo, y entonces te obligan a lograr ser el mejor de la clase. Y qué bueno, pero y cuando lo luchas y no lo logras, te sientes muy mal. De ahí nacen las depresiones. En la edad adulta se notan. Pueden haber depresiones en edades cortas de 10, 12, 15 años. Pueden haber depresiones, pero se tapan con los amigos, se tapan con las obligaciones de la escuela, no se notan. Y cuando quieren salir del lugar donde se les hace que no son felices porque no los quieren, porque los deprimen, porque los desprecian, porque los tratan mal o por algo así, que casi siempre es salir de su familia, porque no se sienten amados. Entonces es cuando está el alcohol y las drogas esperando a la juventud. ¿Por qué? Porque se tiene la creencia de que aquí no me quieren, pero allá me voy a sentir mejor. Y toda su vida se la pasan buscando el resultado que tuvieron la primera vez que se drogaron. Es una creencia que ha llevado a la gente hasta la muerte y no han logrado sentirse tan libres como la primera vez que se atrevieron a practicar, fumar, inhalar, beber alguna droga. Que eso fue buscando dónde sentirse bien, porque donde estaban o los trataban muy mal o los exigían demasiado o simplemente no los veían, simplemente no los toman en cuenta. Y cuando eso pasa, la juventud no se siente a gusto donde está y sale a la calle a buscar dónde sentirse a gusto. ¿Y dónde se siente a gusto? Con los amigos que no siempre son los mejores. Patricia Angélica Romero, hola, mucho tiempo sin verte, Pati. Alberto Manuel, Rosario, Moisés, pensé en ti hace ratito, Moisés.
Laura Graciano, Mercedes, José Luis, uno aprende algo nuevo casi todos los días. Sí, uno aprende algo nuevo todos los días, digo yo. Tocaya querida, buenas noches. Monsi, muchas gracias por compartir tu sabiduría, mucha luz en tu vida. Gracias, cariño, gracias. Ya aprendí a dar las gracias. Antes decía yo, no, hombre, que no es nada. Ya, gracias. Beatriz Pérez, Gringa González, Oscar Rubén, Virginia Luna, prima Heidi, ¿cómo estás? Beatriz Andreata, buenas noches, ¿cómo estás? Mujer Almadelia, Silvia Ramos, hermosa, buenas noches. Luis Antonio, Jaime Castro, José Luis, eso es verdad. Sí, yo no digo mentiras chicas, yo digo puras mentiras grandes. María Teresa Hernández Duque Estrada. Es así lo que nos lleva las creencias de vida, las creencias normales, naturales, vienen casi siempre vienen de las creencias religiosas, pero las creencias religiosas es un tema muy difícil de tocar. Muy difícil de tocar porque la mayoría de las personas solamente saben lo que les dicen. Y lo interesante de la Biblia, por ejemplo, o de libros que hablan de religiones o de dioses, que hay alrededor de 4,200 dioses únicos, que la religión católica anuncia que solamente tiene un Dios, sin embargo manejan 3. Desde ahí empieza la mentira. Es muy difícil tocar el tema de las religiones. A mí me encanta hablar de religiones, pero el 99% se me molesta. No soy atea. Solamente soy una persona que ha estudiado, soy una persona que desde muy joven empezó a preguntarse. Tengo internet hace como 18, 19 años y hace 30 años, 28, 26 años, y empecé a hacer estudios. Yo me sentaba a la mesa del comedor con mi jarra de café, con mi cajetilla de cigarros, con mi libreta, mis plumas de colores, 6 y 7 Biblias diferentes, y comparaba yo versículo por versículo. Hice bastantes estudios bien interesantes, estuve buscando los sueños perdidos de Jesús, muchísimas cosas. Entonces cuando yo hablo de la religión no es porque yo sepa lo que estoy diciendo, es que yo repito las cosas que a mí me dijeron en sus libros las personas que lo estudiaron, las personas que viajaron, las personas que comprobaron las cosas y después las escribieron. Y no es que yo crea que me lo digan porque lo escribieron, pero es que cuando yo leo esto y esto y esto, y entonces hago la comparativa entre las cosas que escribí, que leí, y me doy cuenta que es lógico, No me puedo seguir haciendo tonta. Por supuesto que hay un Dios, por supuesto que hay un Dios que no es el Dios que me va a castigar. Por supuesto que hay un Dios, yo creo que hay un Dios, es una creencia que yo tengo, que toda la vida me ha servido y toda la vida me va a servir. Es un Dios que me da la vida. Y que todos somos duales y que la gente no lo entiende. Yo soy un poco hombre y los hombres son un poco mujeres, todos somos de todo, porque todos tenemos de todo. Simplemente compruébalo. Si tú soplas en tu mano diciendo el aire es frío. Si tú soplas en tu mano diciendo el aire es caliente. Sin embargo, el aire viene de los mismos pulmones, de las mismas vías respiratorias, pero somos duales. Somos duales y debemos asumir que somos duales. No soy hombre, no soy mujer, soy todo, soy un ser, y debemos de quitarnos las creencias de división, debemos de darnos cuenta que no estamos divididos, estamos interconectados como las raíces de los árboles en un bosque. Cuando dejemos de creer que estamos divididos, nos vamos a sentir mejor y vamos a vivir mejor. María Teresa Hernández, Norberto Salinas, buenas noches. Pluto Meléndez, Ángela G. Avendaño, Enrique Rosell. Ángela G. Avendaño, eres genial, Mari, gracias. Gracias, a veces lo pienso, a veces digo, qué locuras, digo. Ángela, Irma Peláez, Claudia Castillo, buenas noches, Clau, mucho tiempo sin verte. Y entonces es así toda nuestra vida,
toda nuestra vida, el 100% está dirigida, está marcada, está, ¿cómo te lo digo? Como si fuera una calle, y entonces hay creencias, y todo lo que vamos viviendo es de acuerdo a las creencias. Lo interesante aquí es hacer la transformación de creencias, creer en lo que yo quiero creer, no creer en lo que me dijeron. Por supuesto, voy a seguir creyendo en algunas de las cosas que me dijeron, por supuesto, pero por supuesto que la mayoría de las cosas que me dijeron ya no son. Yo ya sé que no son. Yo ya comprobé que lo que me dijeron que iba a pasar si decía yo esto, no iba a pasar. Simplemente porque a la persona que me lo dijo le pasó, no quiere decir que a mí me vaya a pasar lo mismo. Ahora somos adultos, no tenemos 12, ni 13, ni 14 años, ya no estamos en edad de que nos digan, haz esto y haz lo otro, porque si no lo haces, ya no estamos en esa edad, ya no necesitamos dirección de nadie, ya somos suficientemente fuertes para darnos cuenta del poder que tenemos cuando pensamos lo que queremos pensar. No importa si lo que se piensa lo piensa la mayoría, o no importa si lo que se piensa lo piensan menos personas. Lo importante es que tú seas original, que tú dejes de vivir de acuerdo a las creencias de los demás y vives de acuerdo a tus creencias. Que aprendas a buscar con la persona que tú creas que te puede ayudar, que aprendas a buscar la manera de que te dé, de que te facilite, de que te enseñe, de que te muestre, es la palabra, de que te muestre las herramientas necesarias para transformar tus creencias, que siempre las vamos a tener. Si tenemos 1 millón de creencias, por poner un número, seguramente vamos a tener 1 millón de creencias siempre, solamente que van a ser mis creencias, porque esta creencia que yo tengo, que no es mía, que no me conviene, que no me sirve, que ya venció, ya es una creencia caduca, la voy a quitar y la voy a transformar en otra creencia. No me voy a quedar sin esa creencia porque mi vida la necesita, porque mis emociones necesitan las creencias, pero necesitan las creencias mías, no las creencias aprendidas, no las creencias con las que vivo por imitación. Algunas siguen sirviendo, otras no siguen sirviendo, como comerte un plato de caldo y acostarte a dormir, por supuesto que no te va a hacer digestión. Como comer mucho y ponerte a brincar cuerda, por supuesto que no es correcto. Esas son creencias que te van a servir, pero no todas, la gran mayoría de las creencias no nos sirven ya. Lorena Hernández, hola, no te reconocía, cambiaste tu foto. Esto es lo que tenemos que tener pendiente. Se llama libertad, se llama pensar con la cabeza. Dejar de tener la idea, por ejemplo, la creencia de amar con el corazón. Por supuesto que no amamos con el corazón es un músculo. Que por supuesto que cuando estamos enamorados y cuando estamos sufriendo por cosas de amor, por supuesto que el corazón se enferma, por supuesto que el corazón se rompe, pero se rompe, por decirlo de alguna manera, se rompe porque la sangre gira de diferente manera, entonces el azúcar sube y el azúcar baja y entonces hace daños. No es porque amemos con el corazón, es porque los pensamientos nos llevan a las emociones y las emociones nos llevan a los sentimientos, y entonces damos al traste con nuestra salud física, damos al traste con nuestra salud emocional, damos al traste con nuestra salud mental, que no es que nos enfermemos, es que hay conflictos que si componemos las emociones, que si buscamos la manera de que las emociones estén equilibradas, estén niveladas, esos conflictos de salud emocional, mental o física van a desaparecer. Y ustedes saben el muy sonado casos que han habido de cáncer que se han sanando las emociones. A mí me consta que
personas han dejado de ser diabéticos. Me consta de personas que han dejado de ser depresivas, ansiosas, insomnes, nerviosas, personas que han salido de las drogas o de las pastillas o de la marihuana o del alcohol. Y esto lo hemos logrado ellos con el 80% y yo con el 20%. Seguramente ellos trabajan mucho más que yo, solamente explicándole de dónde vienen las cosas, solamente ayudándoles a recordar cómo es que empezaron a vivir esa vida y recordar el conflicto que acababan de vivir cuando tomaron esa decisión. Cuando lo recuerdan, cuando lo reconocen, cuando lo aceptan, lo trascienden, lo asumen, desaparece. Desaparece. Es como una magia. Es como una magia que a algunos se les den un día y a algunos se les den 3 meses. Como el maltrato, como el aceptar vivir con una persona que te está tratando mal porque tienes la creencia de que ahí te tienes que quedar, porque es tu cruz, porque cuando tú te das cuenta que no es verdad, que no necesitas a la otra persona, no necesitas que la otra persona te maltrate, no necesitas a la otra persona para vivir, tú respiras independientemente de la otra persona. Cuando tú te das cuenta que lo que te dijeron que te ibas a casar o que si te casabas era para toda la vida hasta que la muerte te separe, cuando tú te das cuenta que la muerte no es física, que la muerte no existe, pero que el amor se murió, entonces tú te das permiso de separarte de la persona que te está tratando mal, pierdes la creencia de que te tienes que aguantar porque es tu cruz, y entonces entra una creencia de libertad, entra una creencia de que yo ya no creo que tengo que aguantar a mi marido o a mi mujer que me trata muy mal porque es mi cruz, porque me casé para toda la vida, pero ahora tengo la creencia de que yo puedo vivir sola, de que yo puedo vivir solo. Simplemente cambias una creencia con otra. Lo que hay entre quitar una y transformarla a la nueva es la raíz del conflicto. Que si tú quieres quitar una creencia, como decía hace rato, creo que Brisa, si tú quieres quitar una creencia y poner otra, pero no ha sido la raíz, va a ser algo bien difícil y va a ser algo que nada más va a durar un tiempo, como que yo cambie para que la otra persona me vea como me quiere ver. Es una gran mentira. La otra persona te tiene que ver como tú eres, te tiene que conocer como tú eres, sin máscaras, porque si yo me porto como la persona que no soy, con la creencia de que es así lo que él quiere, y si no era así lo que él quería, ¿por qué no mejor mostrarme tal y como soy? Con la creencia de que yo así soy. El que me quiera me va a querer como soy, y el que no me quiera no me va a querer como soy. Entonces no voy a carecer de nada, porque si yo me muestro ante ti como no soy, cuando tú me dejes de querer, cuando tú me conozcas como yo soy, entonces voy a carecer del amor de este hombre que por el que tanto luché, por el que tanto cambié. Pero si yo me muestro tal y como soy con una persona, esa persona jamás se va a alejar de mí, porque me conoce tal y como soy, sin creencias de príncipes ni princesas. No hay príncipes ni princesas, sabemos seres humanos llenos de errores. Recuerden que somos un error experimentando en este camino. Leticia, buenas noches, bello tema, Dios te bendiga. Gracias, Leti. Grachi, buenas noches. René Mejía, hola. Doña Nena, muy buenas noches. Hasta que la otra o el otro te separe, solo cambié porque quería vivir de manera diferente. Hasta que la otra o el otro te separe. Estamos hablando de una tercera persona que se mete. Cuando una tercera persona se mete es porque alguien abrió una puerta. Nadie se mete en una relación de pareja si las dos personas están bien y la puerta está bien cerrada. Pero si alguna de las dos personas o las dos personas ya no están bien y ya hay conflictos emocionales o sentimentales o qué sé yo, por supuesto que se abre una puerta y ahí puede entrar una persona y dos y tres.
Es así, las puertas se abren por dentro y solo le pueden abrir dos. Ellos dos, ellas dos o él y ella. Las puertas no se forzan desde afuera, solo cambié porque quería vivir de manera diferente. Si tú cambiaste porque tú querías vivir de manera diferente, perfectamente, porque puedes cambiar las veces que tú quieras hasta que te sientas completamente bien. Pero si tú solo cambiaste porque querías vivir de manera diferente con la otra persona, por la otra persona, no creo que sea la mejor decisión. José Luis Ramos, esa creencia de que hasta la muerte nos separe, yo no la creo. Pues yo pienso que las relaciones se terminan cuando la muerte del amor de uno de los dos llega. Yuli Marín y Janet Gámez, buenas noches. Karel y Tamay Calderón, buenas noches. Estas cosas de la vida son así. Estas cosas de la vida debemos de pensarlas, y sí, tocando un poquitillo más el tema religioso, debemos de pensar que estos libros, debemos de averiguar, debemos de informarnos, debemos de investigar. Tenemos internet 24 horas cada día. De verdad, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer en las religiones. En verdad es una gran equivocación, es una gran manipulación, es una manera de tenernos y mantenernos sometidos a los muchos por lo que digan los pocos. Nada más te voy a decir algo. Si la Basílica de San Pedro, el rey, por decirlo así, de la Basílica de San Pedro es Jesucristo, ¿por qué se llama Basílica de San Pedro? ¿Acaso San Pedro es más importante que Jesús? Entonces, ¿por qué la iglesia más importante del mundo tiene el nombre de Pedro? Porque todo fue armado. Los 12, ya se me fue la palabra, evangelios. Los 12 evangelios que se escribieron años después de que esta gente había muerto, se buscaron información en sus pueblos, en sus tierras, en sus aldeas, qué sé yo. Se buscaron información de la historia de cada uno, de la historia que yo conté, de la que tú contaste, de la que el otro contó. Entonces se escribieron 12 evangelios. De estos 12 evangelios, en el año 330, 320, 330 y algo, se pusieron en estudio de las gentes que eran los que podían hacerlo, y decidieron que solamente 4 evangelios fueran el Nuevo Testamento. Los otros 8 evangelios se llaman los evangelios apócrifos. Esos no los acepta ninguna iglesia, pero son reales como los que sí aceptan. Y podemos creer en los 12 como podemos creer en ninguno, porque ninguno fue hecho de puño y letra de nadie, porque esa gente no sabía leer ni escribir. Esa gente dejó su historia contada de la manera en la que percibió lo que sucedió. Nada más porque así vio que sucedió, y se lo dijo al compadre, y el compadre se lo dijo al hermano, y el hermano se lo dijo a la hija, y la hija se lo dijo a la tercera generación, y pasaron 300 años y vinieron unos tipos y se pusieron a recabar información, y entonces escribieron lo que le dijo, lo que le dijo, 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 como teléfono descompuesto. Esos son los evangelios. Hace rato le escribí a alguien, no recuerdo qué me dijo de Judas, y le dije, del Jesús histórico hay referencias, hay gente que sabe dónde está su tumba, hay gente que ha vivido, que ha visitado su tumba. En la ciudad en la que está es una tumba
venerada por los de afuera, pero la gente que vive ahí lo ve simplemente como la tumba de un profeta, como si yo viera la tumba de un exgobernador, por decirlo así, con esa importancia de una persona importante nada más. Sin embargo, la gente que va de afuera, de otros países, y mientras más lejos esté, como en Latinoamérica, por ejemplo, más creencia tienen de las cosas que no existen. Sin embargo, en la historia del Jesús histórico es bien interesante porque ahí no nos meten creencias. Ahí nos dicen que este señor fue una persona muy instruida, fue una persona muy inteligente, fue una persona que estudió muchísimo, durante más de la mitad de sus 33 años estudió para hacer y hacer lo que hizo. Él no quería que según lo que él hizo, según lo que él vivió, según la manera en la que él dejó su enseñanza, él no quería que estuviéramos arrodillados ante nadie. Él muchísimas veces en los evangelios, en los 4 evangelios, muchísimas veces dice que no tenemos que arrodillarnos, muchísimas veces dice que despertemos. Es verdad que los evangelios son actuales. Es verdad que los evangelios no se deben de leer como si fueran un libro. Hay que comprenderlos y no es cuestión de Espíritu Santo, como nos dicen. Como tú no tienes el Espíritu Santo, tú no lo puedes comprender. Es una creencia con la que nos tienen atados para decir ni esto puedo hacer. Los evangelios es un libro, son 4 libros que se pueden leer perfectamente bien utilizando la lógica. Lo que hoy estamos aprendiendo a utilizar. Ahora, el Antiguo Testamento es otra cosa que solamente los sabáticos los llevan y es un libro que tiene alrededor de 10,000, 15,000 años. El Nuevo Testamento sí tiene 2,000 años, 1,900 años, 1,800 años. Tampoco es algo muy confiable. Lo que tenemos que hacer es confiar en lo que pensamos, confiar en lo que creemos, porque queremos creer las cosas. Yo quiero creer que aquí donde dice finalizar transmisión es rojo, y si viene mi hija, si viene mi nieta y ven que es naranja, pues bueno, es naranja para ellas, para mí es rojo. Así es como tiene que ser, no es porque yo sea necia, es porque yo así lo quiero creer. Porque así me conviene, porque yo así quiero, porque yo así me siento bien creyendo las cosas como yo las quiero, no porque me las dijeron. No soy una niña de 12 años a la que le tengan a la que le digan algo y que yo lo tenga que creer. Ya pienso. Es importante que te hagas preguntas sobre las cosas que te han dicho que deben de ser de cierta manera. Hazte las preguntas. Escucha tu intuición. No importa que la mayoría de la gente haga las cosas de una manera. No importa que tú las quieras hacer de otra manera. No importa. Tampoco importa que te salgan mal. Porque entonces ya supiste cómo no debiste de hacerlas. Y cuando las hagas de otra manera, tal vez entonces sí te salgan bien. Y si te vuelven a salir mal, pues las vuelves a hacer de otra manera. Somos un error, estamos aprendiendo de los errores. Nosotros mismos somos un error. Es así, es lógico. Si lo piensas con la cabeza fría, si lo piensas sin creencias, si lo piensas sin tabúes, te vas a dar cuenta que tú puedes inventar tus propias creencias. Cuando tú sepas cómo quitar las otras. Es todo. Con las herramientas necesarias podemos hacer muchísimas cosas. Con el pensamiento podemos hacer muchísimas cosas cuando le ponemos emoción. El pensamiento solo no puede. El pensamiento es emoción y la emoción la hacemos realidad. Mi realidad. Lo que yo vivo, lo que yo siento, lo que yo disfruto, no es necesariamente lo mismo para ti. Somos bien diferentes unos a otros.
unos de otros, aunque por dentro todos somos iguales. Por dentro estamos igualitos. Y el cerebro parece un arbolito de Navidad. Todos somos iguales. Pero debemos darnos cuenta que también somos duales. Cuando aprendamos a vivir la dualidad, lógicamente todo va a mejorar. Virginia Luna Chávez dice, me gustan mucho tus conceptos. Son locuras a veces, de verdad. Yo nunca he visto un video mío, porque si lo veo lo voy a eliminar. Porque así después de acá lo digo, pero ¿qué dije? Y a los 8 días a veces pienso diferente. Eso de los hipócrifos, apócrifos, estaría excelente que hicieras un tema, el que quiera tomarlo que bien y el que no también. Ay, tendría yo que leer los 8 libros. Fíjate que ya los leí, pero cuando se me da la gana, pero para poder hacer un tema como es algo que yo no... Sí sé de qué se tratan en unión, pero no sé de qué se trata cada uno. Lo mismo me pasa con los evangelios. Hace alrededor de 21 años, 22, 21, 20, por ahí, que no leo la Biblia. Sí la leo, vaya, a veces hacen un comentario. Por ejemplo, hace poquito alguien dijo, es que Jesús dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo dije, ¿Jesús dijo? Sí. ¿Y dónde lo dijo? No lo sé, en uno de los evangelios. No, dije. Yo he leído la Biblia desde hace muchísimos años y la he leído palabra por palabra y no una, muchas diferentes. Y me puse a buscar. No lo dice. No lo dice. Pero la gente te dice, te asegura que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Mentira. Mentira. Es una creencia, ¿ves? Es una creencia de desvalorización. Tú no puedes nada si Dios no te ayuda. Cuando no te das cuenta que Dios, si tú eres hijo de Dios, eres un pedacito de Dios. Se los dije hace poco, no me acuerdo, creo que fue un video que hice hace como 2 años, año y medio. Yo me apellido Cervera y Cervera. ¿Por qué? Porque mi papá es Cervera y mi mamá es Cervera. Soy un pedacito de ellos. Entonces, si yo soy hija de Dios, porque seguramente soy hija de Dios, pues entonces soy una parte de Dios. Pues entonces no es que yo sea un Dios que va a caminar arriba de las aguas, que seguramente si se estudia la manera de hacerlo, seguramente se puede, como los que caminan sobre carbones o sobre vidrios. Pero es que todos somos un poco Dios. Es que somos naturaleza. Estamos hechos del mismo material que están hechos los perros y los gatos y los pájaros. De diferente color de piel, de diferente color por dentro, pero estamos hechos de lo mismo. Estamos hechos de lo mismo, estamos hechos de energía. Somos todos iguales. Negros, blancos, chaparros, feos, ricos y pobres, somos todos iguales. La diferencia por fuera, pues bueno, es la genética, eso, que si está más bonito, que si está más feo, es lo de menos. Lo que importa es cómo somos por dentro, en sentimientos, en emociones, en pensamientos, eso es lo que importa, pero también que por dentro somos energía. La energía de Dios. La energía de Dios es lo que nos da vida. No mi mamá, no mi papá. La energía de Dios es la que me da la vida que tengo hoy. Y yo no sé si Él me la va a quitar, no me la va a quitar, hasta allá no llego. Pero sí sé que un día se me va a acabar mi 20 y entonces yo estoy lista porque yo he vivido y he hecho las cosas como he creído que se deben de hacer según yo. Si al vecino y si al compadre, y si a mis papás, y si a los primos, y si a los tíos, y si a otras gentes le pareció o no le pareció, bien por ellos. Yo me siento tranquila porque yo he hecho las cosas como yo he creído que se deben de hacer. Tengo creencias,
algunas que tengo heredadas, algunas que son mías. Fátima Morón se unió, buenas noches, Fátima. Sí, apócrifos. El bendito teléfono inteligente, hace ratito que escribió lugar en lugar de lograr. Así es, señores, tenemos 1 hora con 4 minutos. Este es un tema muy bueno. ¿Quién me dijo, Brisa? ¿Quién me dijo que estaría bueno el tema de los apócrifos? Brisa. Estás aprendiendo mucho hoy, Vicky. Qué bueno, yo también. Cuando hablo, me escucho y aprendo. En una semana no creo echarme los 8 evangelios. Soy capaz y sí. Pero probablemente en 2 semanas, no lo sé, yo no puedo planear mi día, pues sí. Recuerda, Brisa, que yo solamente vivo el momento. Está el pasado, está el presente y está el futuro. Mira, ahorita estoy en mi presente, que ya pisó mi pasado, pero en este momento ya es mi futuro, entonces yo vivo los 3 tiempos al mismo tiempo. Solamente vivo los 3 tiempos al mismo tiempo. Mi pasado solamente me sirve para saber quién soy. Y mi futuro, pues, cada segundo llega a mi futuro. Pero, sin compromiso, voy a tratar de leerlos. No sé qué tengo que hacer esta semana. De repente me salen cosas diferentes. De repente estoy 8 horas en internet haciendo algo, de repente estoy 2 horas, el teléfono está conectado y parece que yo estoy, pero yo estoy en la calle o estoy cosiendo o estoy haciendo otras cosas y parece que estoy 24 horas conectada, pero no. Los aparatos están conectados, yo no. Tengo muchísimas cosas que hacer, a veces las hago y a veces no. Neida, buenas noches. 1 hora con 7 minutos les dejo, muchachos. Gracias, muchas gracias por estar aquí, por venir a regalarme un rato de su vida, ¿se dan cuenta? Que me regalan minutos y horas de su vida. Muchas gracias, es un tema muy bueno, es un tema bien importante porque nos ayuda a ser libres, a pensar con libertad, a vivir en libertad, a reír cuando quieres reír y si tienes ganas de llorar y llorar, a mandar a la chingada a quien te esté haciendo daño sin miedo de que tienes que quedarte con esa persona porque le debes, no sé, o me tengo que quedar con él o con ella porque ya estuvimos 20 años casados, le di los mejores años de mi vida, me tengo que quedar. ¿Por qué? Si ya le diste 20, ¿para qué le vas a dar 10 más? Es una creencia que ya no vale, ya caducó, es una creencia obsoleta. Si a ti se te da bien vivir solo, si a ti se te da bien vivir sola, digan lo que digan, hazlo, es tu vida. La gente va a hablar y va a dejar de hablar. Cuando alguien haga alguna otra cosa, ya dejan de hablar de ti y hablan del otro. Que no te dé miedo, que no te dé temor, que no te haga sentir mal lo que otra gente piense o diga de ti, es solamente su percepción. Se los escribí ayer o antier. Si yo digo algo así, si yo digo algo malo de ti, no te molestes, es mi percepción de ti. Si yo digo algo bueno de ti, no te alegres, es mi percepción de ti. Nada más. Si yo te veo a ti en la mañana y yo me siento mal, te voy a decir, oye, qué triste te veo, ¿qué te pasa? Y viene a los 2 minutos otra persona que amaneció feliz y contento y le dice, oye, qué contento estás, ¿qué te hiciste? ¿Te cortaste el pelo? Porque vemos a las personas de acuerdo a cómo nosotros nos sentimos en ese momento. No vemos a las personas como son. Es una creencia, nosotros no vemos. Estos ojos que tenemos no ven. No ven, vemos con el cerebro, vemos con las emociones, vemos con las percepciones. No vemos como creemos que vemos. Las cosas no son como creemos que son. La realidad no es como creemos que es.
La realidad de cada quien es diferente. Lo que yo ahorita vemos aquí unas 40 personas, 50 personas, y yo te aseguro que de estas 50 personas que estamos aquí, todas y cada una, si escribiéramos con 100 palabras una opinión sobre este video, habrían 50 opiniones diferentes, parecidas tal vez, y muy diferentes también. Porque cada quien ve las cosas de acuerdo a su percepción, cada quien ve las cosas de acuerdo a sus creencias, cada quien ve las cosas de acuerdo a cómo se siente en ese momento. La realidad no es lo que creemos que es. La vida no es lo que creemos que es. Y mira, 1 hora con 10 minutos les dejo cualquier cosa que se les ofrezca, ya saben, estoy para ustedes. Gracias, nos vemos el próximo viernes. Si todavía ando en este plano terrenal, nos vemos a las 9:15 de la noche. Gracias por los comentarios, gracias por la paciencia, gracias por la percepción que ustedes tienen de mí. Gracias. Nos vemos entonces el próximo viernes a las 9:15. Queda grabado el video, ahora lo voy a compartir a las otras páginas, grupos que tengo, donde muchos de ustedes están también. Gracias, hasta luego, buenas noches.